Veamos a continuación los sistemas integrados desde la contabilidad y lo vamos a dividir en dos. Primero vamos a mirar cómo la contabilidad, que es el núcleo central de la Administración Financiera del Estado, tiene los procesos de ingresos desde los demás sistemas. ¿Qué utiliza el sistema de contabilidad y qué le sirve para poder identificar en cada uno de los asientos que genera en forma automática de cada quien de los sistemas que se interrelacionan con él? En presupuesto, nosotros vamos a tener, por un lado, el cálculo de recursos presupuestal, que es el que realmente se eleva al Congreso para mostrar que los gastos que se están pidiendo aprobar son financiados. ¿Qué es lo que tienen este cálculo de recursos? Bueno, en principio un gran estudio desde la macroeconomía y desde la micro, un detalle de cada uno de los rubros de ingresos separados por la idea de cómo son los ingresos corrientes, que son los ingresos que coercitivamente puede obtener el Estado a través de los impuestos, los derechos, las tasas, la venta de bienes y servicios, transferencias que se reciben, algunos intereses por plazos fijos, por ejemplo, otro tipo de intereses, recupero de préstamos, etcétera. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta clasificación, la que está armada por su naturaleza, por su origen, o sea, de dónde provienen, en especial las transferencias, que son las que tienen que estar desagregadas, cuál es el destino de los fondos, fundamental, y el valor, por supuesto. Luego, con respecto a endeudamiento, ahí estaríamos parados en otro espacio de los ingresos, porque el endeudamiento nos muestra que hemos pedido un préstamo o hemos optado por realizar un contrato de un instrumento financiero y sus derivados, y en ese aspecto pensamos que esas decisiones incorporan fondos que pueden financiar determinados gastos. Claramente, cada uno de estos instrumentos financieros tienen una distinta disposición en términos de obtener los fondos y también una distinta mirada hacia dónde van a ser focalizados. Por supuesto que existen las donaciones, que son fondos que recibimos que nos sirven para realizar determinadas cuestiones específicas. Y desde la tesorería vamos a poder tener la recaudación debidamente registrada, dado que uno de los objetivos que tiene el sistema de tesorería es captar fondos y registrarlos en forma adecuada, de manera que la importancia de la conciliación bancaria que realiza la tesorería y sus registros para nosotros es fundamental. También las cobranzas que realiza en tesorería nos importan, porque de alguna manera vamos a poder obtener los valores que nos estaban debiendo, y la contabilidad debe registrar quiénes nos deben, por qué nos deben, o sea, cuál es el motivo, y la tesorería sería quien se integra con nosotros en este aspecto para que podamos registrar. De otra forma también, la programación financiera, si bien no se relaciona estrictamente con la contabilidad, opera dentro de la tesorería en el aspecto de conocer una proyección de los ingresos que se entienden podríamos estar percibiendo durante un periodo, y se estudian y se ajustan durante cada 1 o 2 o 3 meses. En realidad el ajuste, digamos, más cercano es el del mes. En forma diaria se trabaja también dentro de la programación, pero siempre con
una mirada amplia, que es el año primero, el trimestre después. Y apoyan y fijan y ayudan a la fijación de las cuotas de presupuesto. Todos estos distintos sistemas, desde la mirada de ingresos, sirven en la contabilidad para que se pueda realizar el registro sistemático de todas las operaciones, se reconozcan estos ingresos en forma devengada y si se pueden reconocer con una factura y si no, se reconocerán en el momento que estos ingresos ingresen en la caja recaudadora y de esa forma vamos a registrar el devengado y el percibido en forma simultánea. Veamos ahora lo mismo, pero desde la mirada del gasto. Desde el punto de vista del gasto, todos conocemos que para que podamos gastar tenemos que tener un presupuesto aprobado, un crédito asignado por cada uno de los programas, sus actividades, tener en cuenta el proyecto y obra y además los objetos del gasto, como así su actividad, su unidad, su ubicación geográfica, donde se espera realizar el gasto, y la descripción del objeto del gasto completo, la moneda y cualquier dato que nos pueda servir, en especial en los temas de transferencias, porque la unidad destino es fundamental conocerla para que nos indique si esas transferencias han sido remitidas a una unidad destino del sector público, del sector privado, o bien dentro del país o fuera del país. Por supuesto que el presupuesto trabaja con la formulación, que es la planificación de las ideas que se propusieron como políticas y son la parte fundamental de los objetivos de gobierno, pero también hasta que no esté aprobado, esa planificación no se da como lo que realmente se va a realizar. Y, por otro lado, una vez que tenemos el crédito aprobado, el jefe de gabinete de ministro distribuye todos y cada uno de los objetos del gasto por programa y actividad, de manera que los organismos puedan identificar sus valores limitativos e indicativos para poder realizar la ejecución del presupuesto. Entonces, ¿qué necesitamos del presupuesto? Primero, que esté aprobado. Segundo, que esté bien clasificado desde su institucionalidad, desde el programa que se está ejecutando o su programa, si tiene proyecto o no tiene proyecto asociado, a las actividades directas, indirectas, el objeto del gasto, la moneda, la ubicación geográfica, como datos mínimos para poder realizar un registro en la contabilidad a partir del momento del devengamiento, porque el momento del compromiso es un registro que no nos va a llevar a registrar la contabilidad, pero sí nos va a mostrar que el crédito está consumido y que ese crédito consumido seguramente va a requerir de un esfuerzo presupuestario en términos de poder registrar la incorporación de los bienes o los servicios o cumplir con las obligaciones de contratos o la obligación del pago de los saberes al personal, o bien realizar transferencias o amortizar la deuda pública. En este caso, ya que tocamos la amortización de la deuda, vemos que endeudamiento, así como en ingresos, nos generaba fondos, pero también nos generaba obligaciones futuras de pago, o sea, nos da un valor presente de lo que vamos a tener que pagar en el futuro. En ese aspecto, lo que nosotros
podemos identificar en el gasto son dos términos. Uno, la amortización, que la amortización del crédito, de la deuda, es el valor del vencimiento del año que fue aprobado por presupuesto, y en ese sentido, esa aprobación de presupuesto me permite aplicar ese importe como una disminución del capital de la deuda. Por eso lo llamamos amortización de la deuda. En cambio, en el vencimiento de los intereses de la deuda, lo que vamos a reconocer es que estoy haciéndome cargo del interés que vence en este periodo, que el producto de ese interés es habernos endeudado, o sea, el precio que estamos pagando por el endeudamiento, y esto se constituye como un gasto y se ve desde el punto de vista de un esquema de ahorro, inversión, financiamiento, en lo que se conoce como un gasto corriente, o bien, mejor explicado, como como un gasto corriente, que este gasto corriente, si nosotros lo detraemos de la cuenta corriente, nos permitirá entender cuál es el verdadero valor del resultado del funcionamiento de la administración central, organismos descentralizados, instituciones de seguridad social, o bien de la Administración Nacional en su conjunto, pero nunca van a ser aplicaciones. La aplicación es atender la deuda que vence en el periodo, y los intereses se registran como gastos corrientes. Por otro lado, también tengan en cuenta que además de esta ejecución, que es una ejecución en línea, donde se relaciona el presupuesto con la contabilidad, tiene por la contabilidad una base de acumulación. Por tanto, si bien pueden vencer en este ejercicio amortización de deuda o intereses de la deuda, es probable que el valor del endeudamiento sea diferente, y eso lo vemos dentro de la acumulación en las cuentas de pasivo de endeudamiento, y no lo vemos en el presupuesto. En el presupuesto solo vamos a ver la parte que vence en el periodo. Todos estos movimientos, transacciones, hechos económicos que deben reconocerse en el momento en que ellos se reconocen, en el momento en que ocurren, deben ser registrados en forma sistemática, todas las transacciones, incluso aquellas que no son de origen presupuestario, porque hay cuestiones que el presupuesto no atiende porque no es naturaleza del presupuesto, como por ejemplo fondos de terceros que hayamos recibido, fondos de garantía, la depreciación de los bienes que se adquieren, etc. Pero los gastos, en el caso que estamos en este momento hablando, deben de reconocerse, registrarse en el momento del devengado, y sean estos consumidos o no, y deben incorporarse en el activo, porque si los adquirimos los vamos a incorporar en el activo, o bien disminuir los pasivos. ¿Qué nos interesa en realidad y para qué hacemos esta mirada? Y lo que buscamos es ser eficientes, económicos, transparentes, tener información de calidad, porque la idea es lograr información que sea útil para terceros y que esta además sea oportuna. Recuerden que la oportunidad va de la mano de muchas restricciones que tienen que ver con que necesita ser completa,
y además los datos tienen que ser materialmente importantes. Si en mi información de oportunidad el dato más importante lo evito, entonces esta información va a adolecer de algo que me permitiría dar una buena o tomar una decisión que, si me olvido o omito algo relevante, la información sería diferente. Por tanto, si queremos tomar buenas decisiones, si queremos que nuestra rendición de cuentas sea consistente, tenemos que tener bien fuerte y presente que necesitamos que la información se genere con cualidades que sean sólidas. Teniendo en cuenta que estamos trabajando con sistemas de información, que tomamos al sistema de contabilidad gubernamental como parte del sistema que nos va a dar la información completa de las transacciones realizadas dentro de la Administración Nacional, tenemos que tener en cuenta que el registro que se realice tiene que ser el registro realizado en un solo momento, en forma sistemática, incluir todas las transacciones que sean presupuestarias, no presupuestarias, automáticas o manuales, y que el registro se realice una sola vez. Lo ideal es una sola vez en el lugar donde se produce el hecho económico, sin importar si este hecho económico se cobra o paga, cuando hablemos del tema de vengado, pero también, una vez realizado ese hecho económico en el lugar de los hechos, cuando se decide la cancelación o se perciben los fondos de la cobranza, también deben tener esta sistematización, y por eso hablamos de todas las transacciones: ingresos, egresos, gastos, salidas de fondos. ¿Qué es lo que hace que tengamos completas todas las transacciones? ¿Qué es lo que hace que no nos falte nada de lo que es necesario para conocer lo que ocurrió en la vida de un ente durante un periodo? Sirve para poder tomar estas decisiones que son, por un lado, brindar la información necesaria a quienes la requieran, y por otro lado, generar utilidad de esta información para que se pueda administrar la gestión financiera del Estado, por un lado, y por el otro, se puedan tomar decisiones del hacer o no hacer, y generarle un espacio de un ambiente de control a los organismos de control interno y externo, para que en principio se sientan acompañados con el aseguramiento de que se han mitigado la mayor cantidad de los riesgos que son posibles mitigar desde el lado de un buen circuito de cumplimiento de las normas que están establecidas para el registro de las transacciones, y además tener la posibilidad de poder realizar una muestra, una revelación de información de forma transparente, para que aquellos que les interese verla, la vean en forma casi online, como pasa en este momento, pero también es importante que además la entiendan, porque, podemos tener mucha transparencia de la información, podemos contar todo lo que hacemos, pero si no lo entienden, entonces no somos eficientes, porque necesitamos que quienes lean entiendan. Además,
el tema del control nos va a servir también para mostrarnos qué son aquellas cosas que podemos mejorar, cuáles son las observaciones de aquello que podemos no darnos cuenta o la mejora de normativas que lo que hacen es ayudar a que podamos seguir creciendo en la información que brinda el sistema de contabilidad. Para ello, los órganos rectores lo que deben hacer, en el caso nuestro del sistema de contabilidad gubernamental, pero en general, en el caso de todos los órganos rectores, es dictar normas, políticas, procedimientos que sean tendientes a homogeneizar los criterios de registros, para que todos los que deban realizar estos registros no tengan dudas en el momento de hacerlo, porque están sostenidos con criterios que son sustentables, dado que el órgano rector se los ha provisto. También ayudar y capacitar a quienes realizan las transacciones, que son los organismos, entidades y jurisdicciones, y supervisar si se entiende o no se entienden las normas que sentados en los escritorios se pueden escribir, pero que es necesario compartir con los demás entidades y jurisdicciones para ver si caben dentro de la forma en que cada una de las entidades y jurisdicciones se maneja. Y por supuesto, el órgano rector, como habíamos visto al inicio del comienzo de la carrera, y lo han visto durante toda la carrera, debe ser quien centraliza la información, porque es el contenido de la idea, ¿no?, de la teoría de sistemas: integración en los sistemas y centralización normativa, descentralización operativa. Por su parte, el rol de las unidades administrativas es aquello que el órgano rector le provee, ¿sí?, cumplir con esas pautas, seguir con esas pautas políticas, normas, procedimientos que indican estos órganos rectores, instrumentar controles internos para poder minimizar riesgos dentro de su ambiente de control, teniendo en cuenta los 17 principios que estipula el sistema de control interno que en este momento implementó la Sindicatura General de la Nación, porque eso les ayuda a poder sostener, verificar, acompañar y, si es necesario, actualizar o modificar los procesos que realizan. Por otro lado, tienen que cumplir con la política institucional y además deben apoyar el proceso de contratación conforme las normas y de contrataciones y adquisiciones de los insumos necesarios para poder cumplimentar los programas de las políticas públicas que fueron definidas por cada uno de los entes, jurisdicciones, entidades que presentaron en su momento en el presupuesto.
aunque lo importante es cómo funciona el sistema. El sistema contable se maneja con inputs o insumos que son los registros contables. No hay otra cosa. El registro contable, los auxiliares de estos registros contables, por si nos interesa ver de alguna manera un auxiliar para hacer un estudio más profundo, pero vamos a tener los asientos contables de las operaciones de ingresos y fuentes financieras y gastos y aplicaciones que son presupuestarios. También vamos a tener el ingreso automático de los movimientos no presupuestarios, porque vamos a tener los asientos y haremos los asientos de depreciación, deterioro, ajustes de diferencias de tipo de cambio, entre otros. Dentro de nuestro esquema, el sistema de contabilidad se va a relacionar tanto con los ingresos y los pagos que hace el Tesoro, tanto con los registros de las transacciones de los distintos servicios administrativos financieros, como con los registros de la deuda pública y la recaudación. Con ello vamos a poder obtener los estados contables, los estados de situación financiera, el estado de patrimonio, el estado de evolución del patrimonio, el flujo de efectivo y las notas a los estados de situación financiera. Luego también tenemos información de la ejecución del presupuesto en todas sus modalidades e información para las estadísticas de finanzas públicas y las cuentas nacionales. Tengamos en cuenta entonces el funcionamiento del sistema que hoy usa Nación, pero que en realidad la idea es que todo esto ocurre en una base única y pensemos que en vez de una base única, llamémoslo base integrada. Entonces, al llamarla la base integrada, sabemos que presupuesto tiene que estar con todas sus clasificaciones, porque cada clasificación de presupuesto es útil para algún dato que se pueda extraer, que es quien hace la programación financiera junto con la tesorería y que utiliza esa programación financiera para la fijación de cuotas de compromiso, de devengado en nuestro caso, y de pago, porque las cuotas de pago, más allá de que las haga la tesorería, siempre está en una constante relación con el sistema del presupuesto, porque ayuda también a conocer cómo estamos ejecutando y los fondos necesarios para esa ejecución. Por su parte, la Tesorería General de la Nación, cumpliendo con sus objetivos principales, la de ser el administrador inteligente de los recursos públicos, por un lado, registrar en forma completa y de forma sistemática todos los ingresos y todos los pagos. Por tanto, llevar su conciliación bancaria día a día y medir también, tener presentes las mediciones de afectación patrimonial. Esto significa llevar un registro de juicios o embargos que sean realmente requeridos al momento del pago y que no se pague a la persona si esta persona tenga un embargo a la persona, al proveedor, a quien sea. Por su parte, la Oficina Nacional de Crédito Público, ONSP, tiene un sistema que algunos conocen, que es el Sistema Integrado de Gestión de la Deuda. Es un sistema importado, es de la ONTI y es muy bueno, se usa en muchos países de Latinoamérica, tiene la historia de cada uno de los componentes del endeudamiento, los convenios, los tramos, las tasas, el flujo de cada uno de los títulos, de los instrumentos financieros,
y los valores de origen de cada uno de esos endeudamientos, colocaciones, etc. Es un sistema que sirve, además, para dar datos de aquello que se debe amortizar en el año. Por eso es que ya sabe en su momento que en crédito público cuál es el valor de amortización que vence al año siguiente, y se lo eleva en la ley de presupuesto al Congreso, pero también tiene registro de los valores presentes del endeudamiento, que es aquello que remite a la Contaduría General de la Nación y trabaja conjuntamente con ella de forma tal de que no existan diferencias sustanciales entre el registro de la deuda en el SIGADE y el endeudamiento que muestra el sistema de contabilidad gubernamental. Cada uno de los organismos integrantes, entidades y jurisdicciones también realizan, por su parte, la ejecución y administración de su presupuesto. Los organismos descentralizados, además, por la característica de ser unos organismos que tienen presupuesto propio, personería jurídica propia, además de hacer la ejecución, realizan sus propios estados contables o financieros. ¿Con quiénes interactúa la contabilidad? En este caso, sistema de contabilidad gubernamental de todas y cada una de las entidades y jurisdicciones. Bueno, interactúa con AFIP. AFIP es fundamental para poder detectar la situación impositiva de los proveedores, para poder detectar los valores de exenciones o no de que estos proveedores y, por sobre todas las cosas, la validez de las quit de cada uno de los proveedores, sean estos personas físicas, jurídicas, etc. Perdón, personas humanas, dice el Código Civil. Nos relacionamos con los bancos porque tenemos ingresos y tenemos pagos. Por tanto, todo pago y todo ingreso menciona en su comprobante de gestión el número de la cuenta bancaria que percibe los fondos y, en el caso del pago, el número de la cuenta bancaria de donde sale el dinero para hacer el pago y el número de cuenta bancaria del beneficiario de pago a quien hay que pagarle. Por otro lado, las unidades ejecutoras de préstamo externo, que son las que administran los préstamos en los que se endeuda el Estado, ellos tienen un sistema propio que habla y conversa con el sistema del Banco Internacional a quien reportan, por un lado, pero por otro lado también nos remiten información que puede ser diaria de todas las actividades o transacciones realizadas en ese día. Por otro, también los proyectos de inversión nos dan el dato en el caso de los proyectos de inversión, por lo general, el dato tiene que estar ya en la etapa de la formulación, como el BPIN, que es el Banco de Proyectos de Inversión, relacionado, en el caso que tuviera endeudamiento, con su PEX, que sería el préstamo externo. Así como ese dato a nosotros nos importa, porque de esa manera sabemos que los objetos del gasto que acompañan este proyecto de inversión es probable que puedan ser parte del valor de este proyecto. Y después nos relacionamos con la oficina de compras, que la oficina de compras es la que lleva adelante la selección de los insumos que se necesitan comprar en función a la necesidad de todos y cada uno de las WOC, de las unidades de compra y de cada uno de los componentes del organismo, y que tienen que seguir el decreto 1023, su reglamentación, fijar las pautas de quiénes son los firmantes en función de los fondos
de los montos y nos interesa por sobre todo en una relación íntima, que es el momento en que se firma el contrato. Porque en el momento que se firma el contrato vamos a tener el valor de uso del crédito, del compromiso. No vamos a tener contabilidad, pero sí la ejecución de ese presupuesto. Y a partir de ahí esperaremos a la recepción conforme de los bienes, de forma tal de poder devengar el gasto. Todos ellos confluyen en un solo sistema, todos los datos tienen que estar interrelacionados, porque de esa forma nos permitirá mostrar una información integrada, realizada dentro del sistema de contabilidad gubernamental como eje central de la administración financiera del Estado. En esta sesión, la idea es que ustedes ejerciten haciendo un repaso